El sistema Ball and Beam, también denominado Ball Balancer, constituye un caso clásico de control no lineal. El balanceo característico de este sistema permite emular distintos problemas de control, como la acción de caminar de un robot o, como se verá más adelante, algunos ejemplos de homeostasis del cuerpo humano. El sistema dinámico no lineal Ball and Beam está compuesto principalmente por tres elementos: un motor de corriente directa, una viga y una esfera. La viga está acoplada al eje del motor y sirve de canal para el movimiento de la esfera. El ángulo de la viga es controlado por el movimiento rotativo del motor. El problema del control consiste en llevar y mantener la esfera en una posición deseada, variando el ángulo de la viga. La dinámica del sistema puede aproximarse por el siguiente conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales, donde las variables son θ, posición y velocidad angular de la viga, y x, posición y velocidad lineal de la esfera, donde la entrada U es el voltaje del motor. Mantener la posición final de la esfera implica que tanto su velocidad como el ángulo y velocidad angular de la viga sean cero. Si se considera que el ángulo de la viga varía muy poco alrededor de 0 grados, puede suponerse que θ es una magnitud pequeña y, por tanto, coseno de θ se aproxima a 1 y el seno de θ se aproxima a θ. En consecuencia, las ecuaciones mencionadas previamente se pueden linealizar como aparece a continuación. En este circuito, el primer amplificador operacional actúa como un comparador de voltaje, que dependiendo de los valores que existan en ambos potenciómetros de 10 kΩ, otorgará una salida de voltaje positivo o negativo según sea el caso. La señal de salida se amplificará en el último op-amp, que actúa como un amplificador inversor, con ganancia completamente dependiente del valor resistivo al que se ajuste el potenciómetro de 100 kΩ. En la siguiente etapa, dependiendo del valor positivo o negativo que se obtenga de tensión a la salida, se polarizará el transistor PNP o el NPN, permitiendo que la corriente circule en un sentido u otro, cambiando el sentido de giro del motor. A continuación, se sustituye uno de los potenciómetros que forman parte del comparador de voltaje por la estructura propia del Ball and Beam, con las conexiones correspondientes para permitir que la resistencia que presenta cambie conforme varíe el ángulo de la viga y, en consecuencia, también el voltaje que se compara en el primer amplificador operacional. El término homeostasis se utiliza para describir los mecanismos que mantienen constantes las condiciones del medio interno de un organismo, a pesar de que sean sometidas a grandes oscilaciones causadas por el medio externo. Por ejemplo, algunas funciones como la presión sanguínea, temperatura corporal, frecuencia respiratoria y los niveles de glucosa en sangre se mantienen dentro de un intervalo restringido a través de la homeostasis, incluso si las condiciones externas puedan estar cambiando. Los sistemas homeostáticos requieren un receptor que se encarga de medir las condiciones internas. Por ejemplo, los receptores en los vasos sanguíneos que miden el potencial de hidrógeno en la sangre, las fibras nerviosas o los termorreceptores de la piel. Haciendo una analogía con nuestro sistema Ball and Beam, corresponden al circuito comparador de voltaje. Otro elemento de este sistema es el centro de control, que en la mayoría de los mecanismos homeostáticos es el cerebro. Cuando el cerebro recibe información sobre una desviación en las condiciones internas del cuerpo, como el cambio en el ángulo de inclinación de la viga del balancín, manda señales para producir cambios que corrijan esa desviación, cambio en el sentido del giro del motor, y lleven las condiciones internas de regreso al intervalo normal, equilibrio de la viga y el balancín. Finalmente, los efectores son músculos, órganos y otras estructuras que, cuando reciben las señales del cerebro u otro centro de control, cambian su función para corregir la desviación. Y continuando con la analogía, este elemento efector en el sistema Ball and Beam corresponde al motor. Yeah, 누가 내 수저 더럽대 I don't pay 마이크 잡은 금수저 여러 배 버럭해 잠 못